Bienvenidos a la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central de la Misión Panamericana de Colombia, fundada en 1968. Somos una iglesia que declara y refleja a Cristo. Bajo la plenitud del Espíritu Santo, cada creyente es formado a la imagen de Jesús en mente, carácter y ministerio, con el fin de llevar la gloria de Cristo desde Medellín hasta lo último de la tierra. Nuestra visión es ser una iglesia cuyo fundamento sea el conocimiento de Cristo y que, al igual que el cristianismo en sus inicios, persevere en la adoración a Dios, desarrollando un estilo de vida de oración, comunión y servicio, con alegría y sencillez de corazón. Somos Centro de Fe y Esperanza Central. Bienvenidos. Usted puede leerlo conmigo, vamos a leerlo juntos. 14 y 15 del libro del capítulo 24 de Josué. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Me dejaron solo, hermanos. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así de pie. Así de pie. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu palabra, Señor, creyendo que tu presencia está aquí. Señor, háblenos. Por favor, disponga nuestro corazón, nuestra vida, Señor. No venimos a acercarnos para que sea una palabra más, sino que hoy queremos, Señor, que nuestro corazón esté tan dispuesto para recibir tu palabra, de manera que haya un cambio en nuestra vida. Manifiéstate con poder, oh Espíritu Santo, y ayúdanos en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. He titulado esta enseñanza Familias con la determinación de servir a Dios. Familias con la determinación de servir a Dios. La semana antepasada tuvimos una semana de mucha bendición. ¿Quiénes fueron bendecidos en la semana de la familia? ¿Quién pudo venir? Yo quiero ver las manos levantadas. Usted que estuvo aquí durante toda esa semana, usted que estuvo aquí recibiendo palabra de Dios, iniciamos hace 15 días hablando del diseño y del origen, y del diseño de la familia. Yo le pregunto, ¿en quién está el origen y el diseño de la familia? En Dios. Y cuando vamos a mirar, es urgente y es pertinente de que recordemos que nosotros estamos llamados a servir a Dios. Estamos llamados a determinar servir a Dios. Estamos llamados a volvernos a Dios y a entender de que hoy la familia está pasando, no solo hoy, a través de la historia la familia ha pasado por momentos de mucha crisis, por momentos de mucha dificultad, por momentos de mucha desgracia, pero que el Señor sigue hablándonos y haciéndonos entender que solo en Él nosotros podemos avanzar. Amén. Y cuando nosotros estuvimos toda esa semana, fuimos bendecidos, y toda vez que usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos toda respuesta en ella. Encontramos toda respuesta a cualquier dificultad, y ella es la que realmente transforma el alma. Cuando nosotros vamos a mirar, estamos ante una realidad donde nuestros hijos están siendo adoctrinados en una cantidad de información. Nuestros hijos, aún desde los muñecos, desde los programas animados, ya están recibiendo información todo momento, a cada instante.
Y nosotros como padres en su mayoría hemos sido muy descuidados. Mi hijo no sale. Mi hijo es muy juicioso. Mi hijo mantiene en la casa. Pero yo le pregunto, ¿vigila usted y vigilo yo lo que ellos ven? A veces no lo hacemos. Y cuando estamos mirando, estamos desconociendo la responsabilidad que tenemos ante este mundo, ante Dios. Sabe que a veces ni siquiera trabajamos por nuestros hijos. Y cuando hablo de trabajar es en su formación, en su instrucción, en su educación, una educación bibliocéntrica. Sabe que la Biblia nos enseña a nosotros no solo a trabajar por nuestros hijos, sino por nuestras generaciones. No pensemos solo en nuestros hijos, pensemos en nuestras generaciones. Y cuando vamos a mirar en el capítulo 24, desde el capítulo 23 de Josué, Josué está dando un discurso. Josué está dando un discurso de despedida. Es un hombre anciano, es un hombre que sabe que va a morir y es un hombre que empieza a decirle, a recordarle. Es un hombre preocupado porque sabe una cosa: los principios absolutos, los fundamentos de la palabra de Dios siempre han sido amenazados por las corrientes de esta vida, las corrientes de este mundo. Y es un hombre que empieza a decirles, es un hombre que empieza a recordarles, es un hombre que empieza a hacerles saber a ellos: recuerda dónde está tu identidad, pueblo de Israel. Recuerda qué es lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, qué es lo que Dios ha mostrado a través de los tiempos y cómo se ha manifestado. Es lo que Josué dice y constantemente repite. Y Josué les dice: cuiden de guardar la ley de Dios que fue dada por medio de nuestro siervo, del siervo de Dios Moisés. Cuidemos de guardarla. Y allí en el capítulo 24, Josué reúne a todo el pueblo, a los príncipes, a los ancianos, a las autoridades, a los niños, a las mujeres, a todo el pueblo lo reúne. Dice que allí en Siquem tal vez había un lugar con una planicie, un lugar apropiado, y todo el pueblo estaba allí escuchando a Josué. Josué tenía celo en su corazón por lo que estaba pasando, por lo que iba a suceder más adelante. A veces nosotros no tenemos en cuenta lo que va a suceder después. Somos muy del vivir el día a día. Pero no sabemos que nuestras decisiones, nuestras determinaciones van a traer resultados para mañana. Y a veces eso en nosotros no es relevante, pero Josué tenía esa responsabilidad en su corazón y les está recordando la historia. Usted puede leer el capítulo 23 en su casa, usted puede leer todo el capítulo 24 y usted va a mirar cómo Josué les está diciendo: Él es el Dios que llamó a nuestros padres, Él es el Dios que sacó a Abraham de allí, de una tierra idólatra. Él es el Dios que llevó al pueblo allí en Egipto y que llamó a Moisés y Aarón y sacó con mano poderosa a Israel. Él es el Dios que los hizo atravesar el mar. Él es el Dios que peleó con sus enemigos y los entregó en manos de su pueblo. Él es el Dios que siempre ha estado en favor de su pueblo. Si ustedes hoy están aquí, no se olviden de por qué están aquí. No ha sido su fuerza, no ha sido su estrategia, no ha sido su inteligencia, no ha sido alguna cosa que usted piense que ha sido por cuenta suya. Ha sido porque la mano de Dios se ha extendido para ayudarnos. Mire, yo quiero leerle el capítulo 23. Pase una hojita, una página nomás, versículo 14. Josué les está diciendo y les está recordando por qué están ahí. Dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Él está diciendo: yo estoy próximo a morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Ese hombre les estaba hablando a ellos: reconozcan que es por la intervención, por la palabra de Dios, por sus promesas. Yo no sé cuántos de aquí se han rendido a una promesa que Dios le hizo.
Yo no sé cuántos de aquí le han recibido promesa a Dios que Dios hará algo con tus hijos, que Dios rescatará a tus hijos, que Dios restaurará a tus hijos, que tus hijos son una bendición en las manos de Dios, que tus hijos serán instrumentos de bendición en las manos de Dios. Y quizás ya perdiste la esperanza, pero hoy Dios quiere que tú y yo creamos. Pero para creer, tú y yo tenemos una responsabilidad. Por la palabra de Dios, tú y yo estamos aquí. Por la fidelidad de Dios, tú y yo seguimos en pie. Por la intervención de Dios es que tú y yo podemos avanzar. Otra cosa es la manera como hemos respondido. No olvidemos, hermanos, que los hijos son herencia de Jehová, que son como saetas en manos del valiente, que son como punta de lanza, que son instrumentos poderosos en las manos de Dios. Pero cuando el hijo es un hijo que es acompañado e instruido por unos padres que aman y temen a Dios, es mucha la responsabilidad. Parece que sí, es mucha. Y una y otra vez este hombre habla al pueblo. Una y otra vez este hombre habla. Y en el capítulo 23, versículo 6 dice: esforzaos. Y hoy esas palabras son para la iglesia. Hoy esas palabras son para nosotros, padres. Hoy esas palabras es para ustedes, hijos. Para cada uno de nosotros. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Verdad cómo me enredo yo acá? Y le recuerda lo que ya les he mencionado, la historia de cómo Dios es el Dios de ese pueblo. Le recuerda cómo es el Señor el que les ha librado. Pero cómo servir. El texto nos dice: servidle con integridad y en verdad. Si usted nota, en ese capítulo le invito a que revise cuántas veces aparece la palabra servir. No lo haga ahora porque se va a distraer, pero es interesante que esa palabra es muy relevante. Es más, le voy a decir, aparece 16 veces. Y si una palabra aparece 16 veces, tengo que poner especial cuidado allí. ¿Cómo servir correctamente a Dios? Para servir correctamente a Dios, número 1, el texto dice: ahora pues temed a Jehová, en el versículo 14 del capítulo 24. Para quienes llevaron sus hijos, estamos en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Temer a Jehová. Y ese temor, esa palabra temor, habla de moralmente reverenciar, habla de amedrentar, habla de atemorizar, habla de algo que causa espanto, pero que al mismo tiempo causa reverencia. La connotación más importante es reverencia, es obediencia. La connotación más importante, usted y yo la vamos a encontrar. Usted la puede encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 18 en adelante. Pero quiero tomar Deuteronomio capítulo 5, versículo 22 al 29. Capítulo 5 de Deuteronomio 22 al 29 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué?
¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Pero escucha mucho y con mucha atención lo que dice el verso 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, ¿qué pasará? Les fuese bien para siempre. Ellos habían visto la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, hablando en la oscuridad y en la nube. Había fuego, todo ese monte se estremecía. La voz de trueno de Jehová nuestro Dios hablando. Ellos se llenaron de temor, se llenaron de miedo, pero era un miedo de espanto, un miedo que ellos sintieron que su vida iba a perecer, que ellos iban a acabar allí. Y ese miedo solamente resultó en un terror, pero ese miedo pronto pasó. Ellos dijeron: sabemos que Dios habla, porque es el único Dios que habla. Es más, es el único y verdadero Dios. Y cuando ellos vieron eso, tuvieron temor, físico pavor. Pero esto generó que luego ellos olvidaran lo que Dios había hecho, como Dios les había hablado, como Dios los había liberado, como Dios los había sustentado. ¿Sabe una cosa? No es suficiente solo con saber de Biblia. No es suficiente solo con venir a escuchar un culto. No es suficiente solo con conocer qué dice la Escritura. Si no hay obediencia, si no hay temor en el conocimiento que tú y yo tenemos de la palabra, es mera religiosidad. Si tú y yo tenemos un conocimiento conceptual, entonces hay religiosidad y no hay una convicción, no hay una certeza en nuestra vida, no hay un nuevo nacimiento. Porque cuando un hombre y una mujer le creen a Dios, caminan en pos de la voz del Señor en medio de cualquier situación, es ahí donde el Señor dice: les irá bien, les irá bien. Las familias están expuestas a la desgracia. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Segundo, no solamente dice que debemos tener temor delante de Él, sino que dice servirle con integridad y verdad. Las familias deben permanecer en temor de Dios. Los hogares deben permanecer en el temor de Dios. Pero también se nos llama a servir con integridad y en verdad. Y la palabra servir, que lo mencionaba ahorita, 16 veces aparece en este capítulo y habla de trabajar en todo sentido, servir, arar y cultivar, pero tiene una connotación aún mayor y más relevante. La palabra servir en este contexto significa adoración, significa rendir culto, ministrarle al Señor. O sea que cuando dice el texto aquí, yo y mi casa serviremos al Señor, está hablando de una familia que adora al Señor, una familia que verdaderamente honra al Señor, honra su palabra, le da lugar a la palabra de Dios en la casa, le da lugar a la palabra de Dios en la familia. Y dice servir con integridad. Cuando habla de integridad, habla de completo, algo que no está fraccionado, algo que está en su totalidad. A veces nosotros somos de doble ánimo o de doblez de corazón. A veces nosotros negociamos con lo que nos gusta de la Escritura y con lo que no nos gusta. Y sabe una cosa, nuestros hijos han visto eso. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos han visto mentir? No nos han visto negociar los principios simplemente por evadir una responsabilidad. Simplemente nosotros hacemos algo y somos mal ejemplo para ellos y luego decimos: ¿por qué eres así?
¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos aquí quieren que sus hijos sean íntegros, sean consagrados? Levante su mano. Nuestros hijos necesitan padres consagrados. Nuestros hijos necesitan padres con integridad y que sirvan en verdad. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Y acá la virtud de ser íntegro es que no carece de algo, es moralmente y en su carácter es irreprensible, que actúa correctamente en su vida, que en los momentos cuando se demanda de su fe no negocia los principios de Dios, se mantiene firme, se mantiene recto, se mantiene perfecto delante de toda circunstancia. Eso es servir con integridad. Eso es permanecer allí. ¿Sabe una cosa? Que el pueblo seguía guardando los ídolos de Egipto. El pueblo seguía guardando en sus equipajes y en sus corazones ídolos y costumbres paganas y pecaminosas. Constantemente lo hacían. El hecho de que nosotros escuchemos palabra y que nosotros continuemos en el caminar no quiere decir que no vamos a estar expuestos a muchas cosas. A veces entramos en una pasividad donde pensamos que todo está bien, pero estamos dando lugar al pecado, vamos deslizándonos. Y uno dice, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Cuando este pueblo había escuchado hablar al Dios eterno y verdadero, seguían guardando ídolos. Y sabe una cosa, practicando las costumbres que demandaban esos ídolos. Y era algo terrible, era algo conocido por Dios, se lo revelaba a Josué y era el dolor de Josué. ¿Sabe que Dios demanda de que nosotros le amemos con integridad? Dios demanda que nosotros le amemos con todo el corazón. ¿Sabe que en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: amar a Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Ese todo habla de integridad, habla de totalidad. Dios quiere todo de nosotros, mis hermanos. Dios no quiere un corazón parcial. Dios no quiere un porcentaje de tu vida. Dios quiere nuestra vida. Dios quiere intervenir en nuestros hijos, pero si tú y yo se lo permitimos. Dios quiere intervenir en los matrimonios, pero si nosotros se lo permitimos. Dios quiere obrar, pero ellos guardaban y guardaban. Yo le pregunto, ¿cuándo adoramos a Dios? Cuando venimos aquí, levantamos las manos y danzamos. Eso es parte de la adoración a Dios. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la verdadera adoración a Dios? La obediencia, la rendición. Esa es la verdadera adoración. Cuando tú y yo estamos expuestos ante la prueba, cuando se demanda la integridad de parte de nosotros, cuando nos ofrecen la alianza que no está bien, cuando nosotros estamos ante una dificultad, cuando estamos quizás ante una oportunidad donde podemos hacer trampa, donde podemos ganar más, donde tenemos que mentir, donde tenemos que encubrir algo. Y uno dice, después le pido perdón a Dios. A veces somos tan ligeros que pisoteamos fácilmente el sacrificio de Cristo y nos acostumbramos a ello. Pero es entender que Dios nos llama a vivir y a servir en integridad. En verdad, ¿qué es servir en verdad? La verdad es estabilidad, es confiabilidad, es firmeza, es seguridad. No solamente tú y yo vamos a tomar una decisión de vivir en integridad, sino que vamos a mantenernos en ello. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿De acuerdo a lo que pensamos? No, de acuerdo a la verdad divina, de acuerdo a los principios absolutos de Dios. Es de esa manera que tú y yo vamos a poder avanzar. ¿Están conmigo? Tercero, el Señor demanda de nosotros consagración. Voy a volver a leer el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad.
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Cuando dice quitad de entre vosotros, ahí en el versículo 14, parte B, y en el versículo 23, vaya conmigo ahí del mismo capítulo 24, dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Cuando vemos aquí que tú y yo debemos servir a Dios con temor, con integridad y en verdad, también se nos demanda que tú y yo debemos consagrarnos. ¿Y qué es consagración? Consagración es entender que Dios demanda de nuestra vida una exclusividad para Él. Dios quiere que tú y yo seamos para Él. Él no quiere que tú y yo tengamos un pie en el mundo y otro pie en su palabra. Él quiere que nuestra vida sea consagrada, separada, que el pecado sea desarraigado del corazón, que el pecado sea quitado de la familia, que el pecado sea realmente enfrentado como debe ser enfrentado, y que tú y yo decidamos con todo el corazón decirle al Señor: me consagro para ti. ¿Queremos hijos consagrados? Consagrémonos. Queremos hermanos consagrados, consagrémonos. Queremos verdaderamente matrimonios consagrados. No esperes que tu cónyuge se consagre, porque siempre no es que es él, no es que es ella. Conságrate tú, porque tú y yo tenemos una responsabilidad ante Dios, y esa responsabilidad será demandada. Y cuando hablamos de ser consagrado, es ser santo, limpiarnos. El texto dice: tienen que quitar los ídolos. Ahora yo le pregunto: ¿qué cosas hemos permitido nosotros en nuestra casa? ¿Qué cosa hemos permitido en nuestra familia? ¿Qué cosas hemos permitido en nuestro matrimonio? ¿Qué cosas hemos permitido en nuestros hijos? ¿Qué cosas nosotros como padres, ojo papás, qué cosas has permitido en tu casa? Y has abandonado tu rol, y hemos abandonado nuestra responsabilidad, y hemos hecho como que soltamos las riendas. Entréguele el celular al niño, entréguele la tablet, a él está ya tranquilo, desde que no me moleste. Y el tiempo va pasando y nuestros hijos van creciendo. Pastor, mi hijo venía conmigo a la iglesia, se sentaba en la banca conmigo, me acompañaba a los grupos, cantaba, y ahora creció y no quiere saber del Señor. Yo le pregunto: ¿dónde fallamos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Y cuando nosotros vamos a mirar, en los hogares hay indiferencia, hay esposos en amargura. Hay hombres y mujeres que están permitiendo el adulterio. Hay hombres y mujeres que están permitiendo la indiferencia, la falta de perdón. Hay hijos que están rebelándose contra sus padres. Hay padres que están abusando de su autoridad contra sus hijos. Ay, no, yo no lo quiero molestar. No, ahora me dice que se va a ir de la casa. No, que entra, yo le doy llaves, que entra a la hora que quiera. No, si se va a ir desde el viernes, al menos que el lunes llegue temprano. Y a veces somos así, y a veces podemos ser permisivos, y a veces podemos hacernos los de la vista gorda, como dicen por ahí. Pero nosotros permitimos y concedemos cosas. Y luego: pastor, mi hijo está poseído. Pastor, mi hijo juega unas cantidades de cosas y está convulsionando. Pastor, mi hijo se está rayando los brazos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, yo dejo que mi hijo lo lleven a la escuela dominical y allá que me lo arreglen. No, que mi hijo me lo arreglen en el colegio. Mi hijo es la responsabilidad del Estado. Vamos afuera y le preguntamos a un conocido: ay, ¿qué hago con mi hijo? No, déjelo que decida, no le diga nada. Déjelo que decida. No, usted ahora no le diga nada.
Sí, pero sabemos que Satanás iba ganando terreno en la vida de nuestros hijos. Es más, yo le pregunto, ¿usted sabe qué piensa su hijo? ¿Usted sabe qué es lo que quiere su hijo, su hija? ¿Usted sabe si verdaderamente su hijo, nosotros como padres sabemos si nuestros hijos si verdaderamente conocen al Señor? Lo conocen de manera real y genuina. Nosotros estamos seguros de que nuestros hijos son salvos. Estamos seguros de que ellos tienen una relación genuina con el Señor. Esto tiene que movernos. Esto no puede ser de que salgamos de acá y digamos, sí, ya, normal. Tenemos que hacer algo por nuestra generación. Tenemos que hacer algo por el tesoro y la herencia que Dios nos ha dejado. No pensando solo en ellos, piensa en las generaciones que vendrán. Piensa en las generaciones y los hijos de Él. Tus nietos, tus bisnietos. Piensa siempre en que nosotros tenemos una tarea tan determinante y trascendental en esta vida. No simplemente llénate de hijos y ya trabaje. No, es que ellos saben que yo los quiero. Ahí yo traje para el mercado y ya, ellos saben. No es suficiente. No es suficiente. Hoy vemos más que nunca una rebeldía marcada. Hoy nuestras juventudes están en una ola de violencia, se levantan, hay una rebelión, una anarquía contra la autoridad. Si me pega lo demando. O sea, hoy no se respeta la autoridad. Y es porque las corrientes de este mundo han envenenado la mente, no solamente de nuestros hijos, de nosotros también. Y queremos ser permisivos. Y nosotros que no tuvimos, al menos algunos de nosotros que no tuvimos muchas cosas, que fuimos muy limitados, ay, que ellos tengan todo. Ay, sí. No. Que a mi hijo no le falte nada, que a mi hija no le falte nada. O miento. Algunos callamos, ok. Pero ¿sabe una cosa? Josué sabía que el pueblo estaba en medio de una cultura peligrosa. Yo le pregunto, ¿usted es consciente que nuestros hijos, nosotros estamos en medio de una cultura peligrosa? Estamos en medio de una cultura peligrosa. Pero a veces somos muy relajados y no entendemos. ¿Sabe que allí había idolatría? El pecado terrible de la idolatría. Ellos guardaron los ídolos. Moisés, cuando fue a morir, Moisés siendo viejo, muy anciano, en el capítulo 32 de Deuteronomio, eleva un cántico. Le invito para que lo lea en el capítulo 32. Y uno dice, uy, es un cántico. Y cuando uno va a mirar ese cántico, es un cántico profético. Y quiero leer algunos versículos. Como Moisés estaba profetizando la respuesta de un pueblo que había visto la manifestación y el poder de Dios, pero la respuesta de ellos, y nota lo que dice el versículo 5 y 6 de Deuteronomio 32. La corrupción no es suya, o sea, la corrupción no es de Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Nota este cántico profético que está declarando la respuesta del pueblo. No es diferente a lo de hoy. No es diferente. Mira lo que dice los versículos 16 al 20 del capítulo 32. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Es la respuesta que este pueblo demostró ante el cuidado
y el amor de un Dios todopoderoso dispuesto a obrar constantemente. Pastor, ¿dónde dice eso que ellos tenían los ídolos? Yo quiero que usted apunte estas citas. Usted que le gusta estudiar en su casa, yo quiero que tome en serio esta labor. Levítico 17:7. Amós 5:25 al 26. Hechos 7:42 al 43. Levítico 17:7. Amós 5:25 al 26. Hechos 7:42 al 43. Quiero leer Ezequiel 20:6 al 8. Ezequiel 20:6 al 8. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Usted y yo podemos ver constantemente cómo el pueblo se corrompía. Es más, si quiere anotar, Jacob también lo hace. Génesis capítulo 35 versículo 2. Jacob le dice a toda su familia y a los que estaban allí con él: limpiémonos, vamos a sacar los ídolos, vamos a arrepentirnos, vamos a hacer un altar de adoración para servir y adorar a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El profeta Samuel también lo hace en el capítulo 7 versículo 3. Perdón que vaya tan rápido, pero es una realidad. La respuesta del pueblo ha sido constante. Y Dios está esperando y demandando que nuestras familias, que la iglesia, que cada uno de nosotros seamos responsables ante lo que Dios ha demandado. Que seamos responsables realmente delante de su palabra para vivir en santidad. ¿Está conmigo? Yo le pregunto, no me responda. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o para Dios? Reflexionemos en esto. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos o para Dios? Este día Dios nos hace la misma pregunta, como Josué se la pregunta a ellos. Josué les dice: ¿cuál es la decisión de ustedes? Dios nos hace la misma pregunta y nos coloca frente a la misma decisión. No eche en tierra esta pregunta que Dios hace. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a seguir en pos de los ídolos de este mundo? No, pastor, yo no adoro imágenes. No, pastor, no, esas cosas eran antes. ¿Qué ídolos están robándole el lugar a Dios en nuestra vida? ¿Qué ídolos están robándonos el tiempo con la familia? ¿Qué ídolos están llevándonos a nosotros a no compartir la escritura en casa, enseñar a nuestros hijos, meditar con ellos, con nuestro cónyuge, orar juntos? ¿O es más importante? No, es que estoy cansado y no hay tiempo. Hay que sacar el tiempo. Es algo urgente, es algo que nosotros, si no hacemos algo, vamos a lamentarlo. No te confíes. No, es que a veces cuando llevamos cierto tiempo en el evangelio, no, yo me la sé, yo sé cómo manejo la situación.
Y cuando somos así, entramos en un terreno tan peligroso que cuando tú y yo dependemos de nosotros y empezamos a confiar tanto, es cuando empezamos a deslizarnos más rápido. No te confíes, conságrate. No nos confiemos, consagrémonos. Es tiempo de consagrarnos. Y por último, versículo 15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es nuestra decisión? Cuando hablamos de resolución, hablamos de algo que genera en nosotros una determinación o compromiso que hace una o más personas con el fin de resolver una dificultad. ¿Sabe que en medio de esa realidad Josué toma una resolución, una determinación en su vida? Yo le pregunto, ¿cuántos aquí han tomado decisiones en su vida? Otra pregunta, ¿cuántos han tomado decisiones y no se han mantenido en la decisión? Muy bien. A veces nosotros decimos: voy a tomar una decisión, pero cuando hablamos de resolución o determinación, es más allá de una decisión. Es procurar y permanecer, cumplir aquello en lo cual me comprometí. Josué determinó cumplirlo. Josué dijo: yo no sé ustedes qué van a hacer, yo no sé si ustedes van a insistir en el pecado, yo no sé si ustedes van a dejar que sus familias se desbaraten, se contaminen, yo no sé si ustedes van a servir a los ídolos, yo no sé si ustedes se van a destruir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe una cosa? Uno podría decir: Josué, ¿por qué no dijo mi casa y yo serviremos? No, porque él dijo: yo soy el pastor de mi familia y yo me levanto para determinar, yo me levanto para decidir, y en mi casa vamos a servir al Señor. Esa es la determinación de un hombre que tiene fe, de un hombre que tiene temor. Yo le pregunto, ¿cuál es tu determinación? Yo no sé si usted está aquí con su cónyuge. Yo no sé si usted lo puede mirar y decirle: tenemos una tarea grande, vamos a comprometernos. Tenemos unos hijos. Usted probablemente diga: no, es que yo soy soltero. Tienes una tarea grande. No, es que apenas estoy en el noviazgo. Tienes una tarea grande, porque Dios está demandando consagración. Pero por causa del tiempo, solo quiero mencionarle algo más. Yo le pregunto, ¿esa determinación la siguió todo el pueblo, sí o no? No es lo mismo decidir. ¿Sabe? Yo le invito para que usted lea ese capítulo 24. Josué hace que la ley se repita desde el versículo 23. La escriben en piedras, ponen un altar para recordar el pacto. Ellos hacen pacto una y otra vez. Ellos dicen: no, nosotros no serviremos a los ídolos, a Jehová serviremos y vamos a permanecer sirviéndole. Le invito para que identifique los versículos. Y ellos sí, solo a Jehová. Pero la escritura nos muestra que cuando muere Josué, se levanta una generación que no conoce a Dios. Se levanta una generación que, yo quiero que vaya conmigo, esos versículos que hablo yo, donde ellos se comprometen, es el versículo 16, el versículo 18. El versículo 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. El versículo 22 y el versículo 24, una y otra vez el pueblo dijo: a Jehová serviremos, solo al Señor serviremos, solo a Dios nos vamos a consagrar. Y fue algo muy bonito, y fue un momento, me imagino, de lágrimas, y fue un momento solemne, y fue un momento donde las familias estuvieron allí, y fue un momento donde empezaron a tomar decisiones. Pero si no hay temor de Dios en los corazones, no hay nada.
Pero si no hay una resolución, una determinación, algo que te haga sacar fuerzas de tu debilidad, algo que te haga sacar fuerzas, es más, si ese trabajo te impide buscar a Dios, entonces no es tu trabajo. Si ese trabajo te roba el tiempo con tus hijos y con tu esposa, entonces ese no es tu trabajo. Pero si hay un trabajo donde tú puedas decir: tengo tiempo para educar a mis hijos, tengo tiempo para compartir con mi esposa, y aun cuando nuestros hijos duerman, orar por ellos. Aun cuando nuestros hijos duerman, consagrarlos al Señor y bendecirlos a ellos. Si esa es nuestra labor, ¿sabes qué pasó? Dice el versículo 31 del capítulo 24: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Estamos dejando descendencia para Dios. Estamos haciendo la tarea. ¿A quién le estamos delegando la responsabilidad? Eso no es un juego. Tenemos una responsabilidad tan grande con nuestros hijos, con nuestra familia. Nosotros verdaderamente estamos reproduciendo a Cristo en nuestra casa. Estamos siendo familias de testimonio. Nosotros realmente estamos permitiendo que la palabra de Dios sea la que marque las directrices en nuestra casa. Yo soy así. O eres un orgulloso y no has permitido que el Señor obre. No has doblegado tu orgullo. Estamos haciendo la labor de sembrar principios vitales en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en nuestro cónyuge. Le estamos haciendo. Cuando estamos mirando, hoy en día estamos creando una generación de niños que no quieren responsabilidad. Estamos creando una generación de niños que quieren vivir sin fronteras, sin normas. Déjelo, no lo moleste, no lo regañe tanto, no le exija. Así nos estamos volviendo y nos estamos creyendo el cuento. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 6. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios de una manera real. Nuestros hijos necesitan tener una relación genuina con el Señor. Nuestros hijos no necesitan el último PlayStation. Nuestros hijos no necesitan el último iPhone o la mejor ropa, o que le des todo lo que pida, o que lo dejes hacer todo lo que quiera. Nuestros hijos necesitan esto. Deuteronomio 6 versículos 5 al 9: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo, estarán no aquí, no en la mente, no un conocimiento conceptual, sino que estarán en el corazón, de manera que yo la viva, de manera que sea una palabra que se aplique, de manera que yo sea una persona que quien me vea, que si mi hijo me ve, que si mi esposa me ve, vea realmente un hombre de Dios ahí. Y dice: estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ojo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes qué está diciendo? Un padre que acompaña, un padre que va con su hijo, que le enseña. Hay padres aquí que sientan a sus hijos hasta 2 horas y te vas a sentar y escuchas el devocional. Y si no, te casco. No es la manera. Tenemos que ser sabios. Acá la escritura dice: cuando vayas caminando, muéstrale, enséñale al nivel de él, muéstrale principios, verdades, juega con él. Que toda oportunidad sea una oportunidad de que le muestres al Dios vivo, aún en las cosas más comunes para nosotros. En todo tiempo, siempre la verdad de Dios. Y que mi hijo me vea y me diga: yo tengo un papá que va conmigo, que me acompaña, que juega conmigo y que ora por mí, que me enseña la palabra, que siempre me ha mostrado a Cristo.
Eso necesitamos, hijos. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Nota, fundamentos en la casa y en tus puertas. La palabra de Dios es el fundamento para la familia. Si hoy estamos en crisis es porque la palabra ha escaseado en nuestra vida. Hoy es tiempo de que nos preguntemos por qué estamos viviendo en nuestra casa lo que estamos viviendo. Y es que la palabra no es el fundamento de nuestras vidas. Y lo más triste es que se levantó una generación que no conoció a Dios. Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Los padres no hicieron la tarea. ¿Cómo es posible que se levante una generación en medio del pueblo de Dios que no conozca a Dios ni lo que Dios ha hecho? No hizo la tarea. Y hoy hay padres que tal vez no estamos haciendo la tarea. Hay padres que tal vez estamos ocupados en nosotros. Estamos ocupados siendo egoístas. Hoy es tiempo de levantarnos. Hoy es tiempo de decir, vamos a hacer la tarea. Vamos a reproducir a Cristo en nuestros hijos. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quiere hacerlo? Yo quiero invitarle que se coloque de pie. Yo no sé si estás con tu familia, pero abraza a tu familia. Yo quiero que te imagines ese momento cuando Josué estaba allí, cuando Josué estaba con ese celo en su corazón. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. No lo sabemos. Pero tú y yo tenemos una tarea importante, y es de dejar descendencia para Dios. En esa historia, en ese momento de la historia, se levantó una generación que no conoció a Dios. Si Dios hoy nos pide cuentas a nosotros, ¿qué le vamos a decir? Hicimos la tarea. ¿Sabe que es una responsabilidad tan grande que usted y yo tenemos? A mí se me está revolviendo el corazón en este momento. Y tengo un celo de Dios por esto. Mi corazón arde en este momento. Abrace su familia. Señor, perdónanos, Dios. Yo no sé si sientes la voz de Dios en esta hora, pero dile: Dios, ayúdanos. Tú hablas, Señor, una y otra vez, y hoy nos vuelves a repetir. El tiempo ha pasado y quizás hay padres acá que digan: yo no creo que algo pase en la vida de mi hijo. Ya ha sido avanzado. Está en las drogas, está perdido en las ideologías de género, en sus quebrantos sexuales. Quizás mi hijo, mi hija se ha perdido, se ha corrompido, pero aún hay esperanza. Quizás estás aquí decirle a Dios: Señor, tal vez mi matrimonio se ha deteriorado tanto que yo no sé si haya esperanza. Dile: Señor, yo vengo a ti en esta hora como tu hijo, como tu hija. Y es tiempo de decirle: Señor, perdónanos. Padres, levanten clamor en esta hora y díganle: Señor, hoy nos comprometemos, hoy determinamos, Señor, tomar una resolución de servirte, de buscarte, Señor, de luchar y de pelear por nuestra familia.
de consagrarnos aquí. Vamos, familias, dígale: Señor, Señor, obra poderosamente, Señor. Quita de en medio el dolor, quita de en medio el pecado. Vamos, hombre, vamos, mujer, dile: yo, Señor, abandono el pecado. Yo abandono aquello que ha traído desgracia. Yo hoy, Señor, me rindo. Yo rindo mi casa, yo rindo mi vida, yo rindo mi matrimonio, rindo mis hijos. Y que sea un tiempo de restauración, y que sea un tiempo donde los padres vuelvan el corazón hacia sus hijos, donde los hijos vuelvan el corazón hacia sus padres. Que sea un tiempo donde nos levantemos a clamar por nuestros hijos. Que sea un tiempo, Señor, donde nos levantemos a clamar por nuestro matrimonio. Que sea un tiempo, Señor, de consagración. Que sea un tiempo de temor, Señor. Que sea algo determinante. Que no sea por un tiempo, que sea para siempre. Bendiga a estas familias, Señor. Bendiga a su iglesia. Bendiga a su pueblo. Haga milagros, Señor, en esta hora. Despierte el corazón de las familias, Señor. Traiga un milagro en medio de esta congregación, en medio de la congregación a nivel mundial, Señor. Y despiértanos para amarte y para bendecirte. Bendito seas, Señor. Dile a Él: yo me rindo a Él y todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser todo a Cristo. Señor, nos rendimos en esta hora, Señor, Con el fin para serte fiel, Señor. serle fiel para siempre, para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Una vez más. Yo todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Vamos, Yo me rindo, haz compromiso con Dios. yo me rindo a Él. Verdaderamente ríndete ante Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor, aquí estamos. Yo no sé, padres, yo no sé, esposos, si hoy pueden hacer un compromiso.
tiempo de que hagas un compromiso. Es tiempo de que no evadas tu responsabilidad. Unos segunditos, dile al Señor a qué te comprometes. Habla con el Señor unos segunditos nomás. Dile a qué te comprometes de ahora en adelante.